buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito nos vamos a meter en toda esta polémica de cómo ve el kirchnerismo a la oposición y por qué hay un ultra kirchnerismo que tiene una visión apocalíptica de la oposición, odia a la oposición, o por lo menos piensa que si gana la oposición es el apocalipsis. También les vamos a contar lo que dijo hace un ratito Cristina en Tecnópolis, que habló y criticó nuevamente a los medios y a la oposición. Dijo que algunos buscan asustar para ajustar. Esta idea de que quienes están compitiendo en el 2015 por llegar al gobierno vienen con un plan de ajuste bajo el brazo. Está Ricardo Alfonsín, vamos a estar hablando en un ratito con él. También tenemos una mesa de debate con Iván Petrella del PRO y Juan Manuel Pedrini, diputado del Frente para la Victoria del Kirchnerismo. Y después vamos a tener una mesa de economía pura y dura para discutir, eliminar el cepo en cuánto tiempo, bajar la inflación en cuánto tiempo, cuándo, dónde, por qué se puede hacer ese tipo de políticas en la Argentina. Antes de meternos en esos temas, hoy el gobierno volvió a mentir con el INDEC, volvió a mentir con la inflación que publica el INDEC. Dio una inflación de solo 1,4% en septiembre, que es un poquito el número en el cual, según el INDEC, se ha estabilizado la inflación en los últimos meses. Desde mayo le da 1,4, 1,3, son las barritas verdes. Pero si ustedes ven las barritas rojas, no son las barritas de la inflación de las consultoras privadas, sino es las barritas de la inflación de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, del organismo público de la Ciudad de Buenos Aires que mide la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. A menos que uno piense que la Ciudad de Buenos Aires es un archipiélago, una isla inflacionaria, donde los precios aumentan mucho más que en el resto de la Argentina, acá hay evidentemente nuevamente datos truchos por parte del INDEC. Veamos la placa anterior, por favor. Decíamos que 1,4% había aumentado en septiembre la inflación según el INDEC. A la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires le dio 2,2%, pero en los últimos meses lo que muestra la Dirección de Estadística, es un organismo público de la Ciudad de Buenos Aires, es que la inflación se estabiliza arriba del 2%. Entonces, entre el envión inflacionario que había a principio de año y una inflación que se estabiliza ya a partir de mayo arriba del 2%, hay una diferencia entre lo que se acumula en lo que va del año de inflación. El INDEC está registrando en lo que va de este año una inflación inferior al 20%, apenas 19,8%. Apenas digo, es una enormidad. Para que se den una idea, nosotros contábamos, Bolivia está acumulando hasta septiembre 3,5% de inflación. Uruguay un poquito más, Chile más o menos por ahí. Nosotros acumulamos, según el INDEC, 19,8% de inflación hasta septiembre. Pero esto, desde mi punto de vista, es trucho. Es decir, es una estadística que de nuevo el gobierno vuelve a tropezar con la misma piedra. Todo el costo político que había planteado blanqueando los índices de inflación del INDEC a principio de año, no pudo resistir con la tentación y empezó a trucharlo de nuevo. Fíjense la inflación en los primeros 9 meses de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, 31,1%. Es decir, 11 puntos más de inflación de lo que mide el INDEC a nivel nacional. Es decir, acá ya en septiembre, la inflación, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, se comió todo el aumento anual que hubo para muchos sectores, entre ellos los jubilados, que estuvieron en aumentos del 30%, pero además en secuencias, 2 veces al año o en cuotas. Es decir, una inflación mucho más elevada. ¿Cuánto da la Dirección de Estadísticas de la ciudad si uno mide septiembre de este año respecto a septiembre del año pasado? La inflación 40%. Justito redondito 40%. Pero es probable que en este año la inflación termine por debajo del 40%, porque ahora vienen 3 meses en los cuales se está comparando respecto al año pasado, fin del año pasado, donde la inflación fue muy alta. Y además, porque este 31% tiene todo el envión inflacionario, es cierto, de los primeros 2-3 meses de la devaluación de enero. Pero lo mismo, la inflación de este año seguramente va a estar alrededor del 35%. La del último año, la que ya ocurrió, septiembre de este año, septiembre del año pasado, es 40%. Y la de este año, cuando termine diciembre, probablemente esté en 35% o un poquito más. Bueno, todo esto lleva a dos cosas. O una, a pensar que verdaderamente el gobierno, que había hecho todo un gesto político por reconstruir el INDEC, volvió a demolerlo. Y vuelve a truchar los números. La inflación para el INDEC le va a dar en el año
y faltan 3 meses nada más, le va a dar, no sé, 23-24% de inflación. Es decir, 10 o 11 puntos menos de la inflación real. ¿Qué pasaría si la inflación este año fuera nada más que 23-24%? Y bueno, entonces los aumentos salariales del 30% en promedio estarían por arriba de la inflación. Y esta economía tendría que estar volando en el consumo. Es decir, tendría que estar la gente no restringiendo su consumo, sino aumentando su consumo. Porque sería un año en el que el poder adquisitivo de los salarios estaría ganando a la inflación, y eso no está ocurriendo. Los salarios corren detrás de la inflación. Por eso, la declaración de hoy del secretario de Comercio, Augusto Costa, mano derecha de Kicillof, sorprende a todos. ¿Qué dijo Augusto Costa hoy? Dijo: no hubo este año una pérdida del salario real, que amerita reclamar la reapertura de paritarias o un bono de fin de año. ¿Quién reclama un bono de fin de año? Es decir, un plus salarial para fin de año. No Moyano, sino Antonio Caló, el jefe de la CGT oficialista. ¿Pero por qué están reclamando todos de nuevo? O amenazan con la reapertura de paritarias o un plus salarial, un bono de fin de año, con Caló a la cabeza, el sindicalista que está más cerca de la Casa Rosada. Y porque los salarios van detrás de la inflación. Porque los sindicalistas se dan cuenta que ese 30% que cerraron de aumento salarial se quedó atrás de los precios, que en el último año, insisto, aumentaron 40%. Es decir, hay una inflación que está 7, 8, 9 puntos, hay que ver según el sector, arriba de los salarios, y eso es lo que está tirando abajo el consumo. Por eso este año la pérdida del poder adquisitivo salarial explica la caída del consumo. Ha dicho también Costa que no sabe de dónde sale el 40% de inflación. Bueno, no sabe de dónde sale porque hay una medición de las consultoras privadas que publican los partidos de la oposición en el Congreso que les da 41% de inflación en el último año. ¿No sabe de dónde sale el 40% de inflación? Bueno, de un organismo público, de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, si uno mira septiembre de este año, septiembre del año pasado, da 40% de inflación. Insisto, ese es el numerito que acabamos de mostrar. Entonces el gobierno nuevamente está mintiendo, el otro numerito, ¿no? La otra placa, está mintiendo sobre un dato que ya toda la dirigencia política, sindical y empresaria descuenta, que la inflación está bien arriba del 30%. Entonces, ¿qué necesidad de estar mintiendo con algo si a los efectos prácticos después tenés hasta el sindicalista más oficialista que te está pidiendo un plus salarial de fin de año? ¿Para qué te sirve? Para seguir perdiendo credibilidad, confianza en la política pública. Este es el 40% en el último año. Bueno, un ratito vamos a discutir este tema con los economistas convocados para esta noche. Otro tema que está discutiéndose muy fuerte, Diego Genú, tiene que ver con bueno, las declaraciones de Alex Freire, este militante, dirigente del kirchnerismo, que planteó, bueno, que una figura mediática, Aníbal Pachano, podía morir si ganaban Massa o Macri, porque no iban a haber ni siquiera medicamentos para el HIV, para el SIDA. Ahora, más allá de esa discusión, que ya se metió dentro de la farándula, me parece que la discusión de fondo es por qué el kirchnerismo ve, aparte de la oposición, Massa, Macri, al Frente UNEM, como el apocalipsis. ¿Es parte de un discurso que está cerrando la presidenta? ¿Es parte de un discurso que por ahí puede prender en esta campaña? Bueno, por lo menos un sector del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, de los sectores que están detrás del gobierno, respaldando al gobierno, coinciden con un pensamiento como el de Freire. Otros no. Hoy el jefe de gabinete, Capitanich, cuando le preguntaron, dijo: no puedo responder por lo que dice un ciudadano común. Y después Aníbal Fernández salió a decir directamente que solo un tarado puede pensar que se van a dejar de importar los medicamentos contra el SIDA, ¿no? Que no hay que ni jugar con esos sí, en realidad no lo dijo por Alex Freire, no lo descalificó Aníbal Fernández. Hoy Capitanich no dijo nada. Lo que dijo Aníbal Fernández fue que un tarado no importaría esos medicamentos en el futuro. Sí, es decir, más que decírselo a Alex Freire, dice que, bueno, que aunque sean unos tarados totales los opositores, que por ahí lleguen al gobierno en el 2015, van a seguir importando medicamentos. Bueno, fue una entrevista hoy a la mañana, temprano en radio, donde le preguntaron por este tema. Dijo algo así sobre que no corre riesgo, que en la Argentina está garantizado este derecho que tiene que ver con los medicamentos, no solo los medicamentos para el HIV, sino también para los medicamentos oncológicos. Eso no corre peligro, gane quien gane, dijo Aníbal Fernández. Después, bueno, hubo otras declaraciones
de Luis Delía a través de Twitter. Eso es lo que me interesa un poco discutir, ¿no? Porque Luis Delía, hoy, un día después, no en caliente, sino en frío, de hecho Alex Freire estuvo circulando por todos los programas de televisión insistiendo con esta idea, insistiendo con la idea de que Massa Macri no es que le desea la muerte a Pachano o a alguien más, sino que Massa Macri forman parte de un modelo económico que va a traer miseria, hambre y muerte. Sí, que le va a pagar a los buitres antes que a nadie y que va a condicionar la economía local. Eso es lo que... A mí me interesa analizar, digamos, los argumentos de Alex Freire, porque por ahí es muy básico para hacer análisis político, Alex Freire. Lo que me interesa es si ese pensamiento, casi como una cuestión religiosa, cunde en sectores del ultrakirchnerismo, que realmente están muy asustados porque piensan, realmente genuinamente piensan, que la oposición es el apocalipsis, que la oposición es la muerte. Hoy Luis Delía, que tiene hoy una influencia cada vez mayor en algunos sectores, digamos, lo han llevado como muñeco de torta a todos los actos, al de Máximo, a los que está la Cámpora, es decir, forma parte de los puros, de los que son insospechados de ser traidores con Scioli o irse con Massa. Está claro que no, tampoco no lo van a querer, ¿no? Lo van a devolver, me parece, si se va con Scioli o con Massa. Pero parte de los insospechados del kirchnerismo puro hoy escribió esto en Twitter: derecha asesina, e insistió: los enfermos de SIDA con Sergio Massa o Mauricio Macri serán abandonados a su suerte y muchos morirán. Luis Delía lo escribió hoy en frío. 147.000 seguidores tiene. Luis Delía. Sí. En Twitter, y bueno, fue muy retuiteado además porque, bueno, lo retuitea la oposición, el oficialismo, todo el mundo. Bueno, y después insistió, dijo que el problema fundamental acá parte de esta foto, la foto de Pachano con Massa, que generó, dice, esta es la única razón por la cual tratan a Alex Freire como un asesino serial, la foto de Pachano con Massa. Pachano dijo, sí, yo lo banco a Massa, yo estoy con Massa. Ahora, más allá de la farándula y del puterío propio de el mundo del espectáculo, me parece que lo que dijo Alex Freire, uno puede decir es una desubicación, se zafó, no se retractó nunca, lo banca Delía, y me parece que expresa, no en esta magnitud, por ahí no creen que Massa, Macri o UNEM van a matar a todos, a los enfermos de HIV o a los enfermos oncológicos, pero hay un sector del kirchnerismo que verdaderamente piensa que la oposición puede ser la muerte. Sí, no es el mensaje que está dando el gobierno, lo está dando cierta militancia del kirchnerismo. Ayer estuvo acá Pedro Robledo, dijo, hablé con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, me llamó por teléfono, hablé con Oscar Parrilli, no sé, pero con todo el ¿un solo funcionario? Nadie lo condenó, pero nadie lo reivindicó tampoco. Un solo tampoco. Funcionario que saliera a decir a Alex Freire le pegó mal el bascolé. Es decir, no hubo un solo funcionario que dijese Aníbal Fernández estaba tomando el Nesquik con la vainilla y le pegó mal por la tarde, y por eso dijo eso, y nosotros no compartimos nada. No hubo un solo funcionario. Le preguntaron dos veces a Capitanichi, no quiso responder sobre ese tema, bueno, el resto no habló, y el más duro, insistimos, fue Aníbal Fernández, que hizo esas declaraciones diciendo eso no va a pasar en la Argentina, gobierne quien gobierne. Bueno, vamos a discutir un poquito qué está pasando entre el oficialismo y la oposición, porque también van a ver ahora, Cristina está con la idea de que la oposición viene para ajustar, y que hay medios que juegan con la oposición que quieren asustar hoy para ajustar en el futuro. Mira el informe. Los vaticinios apocalípticos de Alex Freire generaron un debate político y mediático. A través de Twitter, el militante gay que respalda al kirchnerismo pronosticó la muerte de los pacientes con HIV en un eventual gobierno de Mauricio Macri o Sergio Massa. Freire sostuvo que Macri y Massa le pagarán a los fondos buitre y dejarán de comprar los medicamentos que hoy cubre el Estado para los enfermos de HIV. Consultado en Casa Rosada, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que hoy Argentina destina los fondos necesarios para el tema, pero se negó a condenar los dichos de Freire. Nosotros tenemos que responder desde el punto de vista de la ejecución de las políticas públicas, y esto es lo que hacemos. No efectuamos ninguna opinión respecto a lo que opinan las personas. Más tarde, el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis Delía, se sumó a la polémica y respaldó las advertencias de Freire. Dijo que los enfermos de SIDA serán abandonados y muchos morirán. La única voz oficial que rechazó los vaticinios del militante kirchnerista fue la del senador Aníbal Fernández, que los cuestionó duramente y afirmó que no hay que jugar con ese tipo de cosas. Pachano vaya a tener algún inconveniente, nunca lo tendrá con nadie en este país. Si el retroviral tiene que venir al
país va a venir con cualquier gobierno, porque nadie es, o no reconozco a nadie que sea tan tarado como para pensar en una cosa semejante, con lo cual me parece que es inválido absolutamente un pensamiento de esa característica. ¿Las declaraciones de Alex Freire y Luis Delía expresan un pensamiento individual o existe un sector amplio del oficialismo que realmente cree que si gana la oposición llegarán el apocalipsis y hasta la muerte? Bien, ya estamos con Ricardo Alfonsín, gracias por venir, Ricardo. No, Maxi, gracias a usted. Un rato vamos a hablar con Iván Petrella del PRO y con Juan Manuel Pedrini del Frente para la Victoria. A ver, ¿usted percibe que hemos llegado a un punto donde esto puede plantearse en esos términos, ¿no? Kirchnerismo, antikirchnerismo, y el kirchnerismo pensando que la oposición son sinónimo de apocalipsis, ajuste, bueno, muerte y demás? Yo creo que les conviene. No piensan eso, les conviene decir eso para asustar a la sociedad. Yo milito en la provincia de Buenos Aires y recorro los distritos, los más pobres, también por supuesto, en el Gran Buenos Aires, y nos dicen algunas veces los vecinos que hacen correr el rumor de que de llegar la oposición, no sé, se referirán a otras fuerzas políticas, se eliminarían los planes sociales, que además fueron propuestos por nosotros. En realidad, el ingreso universal a la niñez, por ejemplo, en realidad lo que hicieron es demorar mucho tiempo la aplicación, ¿no? Esa es una cosa que yo creo que no creen ellos, sinceramente. No creen, quieren asustar a la gente, creen que con eso van a asustar. No creen eso. ¿Usted no por lo menos no lo creen de todos. ¿No cree que hay un grupo de militantes del kirchnerismo, lo que se llama el núcleo duro, que están verdaderamente convencidos de que la oposición va por todo? Porque en una época era vamos por todo el kirchnerismo. Ahora, ¿no cree que están convencidos de que vienen por nosotros, de que la oposición viene a cambiar todo? Creo que quieren ganar las elecciones nada más. Y muchos de esos que hoy están tan convencidos estaban en la década del 90 muy convencidos de lo que estaban haciendo en la década del 90. Y la verdad que hacían todo lo contrario de lo que están haciendo hoy. Así que yo no creo que tengan demasiadas convicciones hoy. Creo que en definitiva dicen cosas que creen le pueden resultar beneficiosas en términos electorales. Me parece que no vale la pena discutir sobre estas cosas. Sinceramente, Maxi, entiendo que se discuta porque hay quienes pueden creer de manera diferente, pero yo creo que no vale la pena discutir sobre eso. Vamos a discutir sobre la energía, que es un desastre lo que han hecho. Cristina planteaba esto hace un rato en Tecnópolis, y criticando, creo que el diario de La Nación, que había publicado que el empleo en negro llegaba al 46%, y Cristina decía esto, en realidad buscan generar miedo para ajustar. Muchas veces nos quieren asustar. Hoy leíamos un título en un diario y me encantó cómo fue refutado por el Ministerio de Trabajo. Un diario que dice que la mayoría de los trabajadores son informales, un disparate total, porque estamos cansados ya de escuchar o de ver impresos números y cifras donde nadie nos explica cómo salen, de dónde salen, cuáles son los datos científicos, pero ¿saben cuál es el objetivo? Es muy claro: asustar para ajustar. Y la verdad que esa frase que acuñó el Ministerio de Trabajo, dando la cifra del 33,1 de informalidad, el más bajo de las últimas décadas en la República Argentina, porque hemos generado millones de puestos de trabajo. Bueno, a ver, lo del dato del diario de La Nación que plantea que el 46% hay de empleo en negro en la Argentina, es cierto que el INDEC mide trabajo asalariado, es decir, en relación de dependencia, y en ese caso es el 33%, que es elevadísimo, uno de cada tres trabajadores asalariados en negro. Altísimo, un tercio. Claro, La Nación cita un informe de la OIT que incluye el cuentapropismo, es decir, trabajadores que son informales, pero que no están en relación asalariada de dependencia. Y desde ese punto de vista no es descabellado pensar que si uno toma el universo general de los trabajadores, no solamente los asalariados, los que cobran un sueldo, debe estar alrededor del 46% el empleo en negro privado, del sector privado en la Argentina, que es muy elevado de todas maneras, pero el 33% también es elevadísimo. Ahora, esta idea de que la oposición busca asustar para ajustar, sí. Sí, bueno, están ajustando, Maxi. A ver, suben las tarifas, elevan la tasa de interés, pretenden que los salarios sean ajustados por debajo de los niveles de la inflación porque niegan la inflación real, enfrían la economía para que no se vayan los dólares. Las consecuencias están a la vista, se pierde
puestos de trabajo, no se crean nuevamente puestos de trabajo. Bueno, en fin, están ajustando ellos y van a ajustar más todavía. Si no, me parece que se pasaron de la raya, que el ajuste que están implementando es demasiado severo y por supuesto, como siempre, lo terminan pagando los sectores del trabajo, los sectores que viven de planes sociales, los jubilados. Lo que han hecho con los jubilados, están ajustando ellos. Ahora quiero que hablemos un poquito de qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia y qué está pasando también con las internas de UNEN. Pero le quiero preguntar al diputado Juan Manuel Pedrini, pues estamos hablando de que hay un sector del kirchnerismo que realmente cree que si la oposición gana es la muerte, esto que dijo Alex Freire, de que se comen los chicos crudos, que no va a haber ni siquiera medicamentos para los enfermos de SIDA. No, creo que no estoy de acuerdo con esa apreciación de ninguna manera. Creo que tampoco ayuda a la oposición al no clarificar bien estos puntos de campaña. Tal vez lo que Axel quiso decir es que uno ve lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde se subejecuta el presupuesto de vivienda, donde se subejecuta el presupuesto de educación, pululan las aulas container y demás. Entonces, evidentemente, en la oposición no hay, en esa oposición por lo menos más de derecha, no hay una opción clara sobre el gasto social. Ahora, Pedrini, más allá de podemos hablar de esta ley, ¿qué se hace o no se hace en la ciudad? Concretamente, este tuit de Luis Delía, digamos que reafirma lo que dijo ayer otro dirigente del kirchnerismo, ¿no? El planteo, acá hay una derecha asesina, que sea Massa, sea Macri, sean otros sectores de la oposición de UNEN, que plantea que si gana Massa, gana Macri o gana el Frente UNEN, acá llega la muerte, incluso para sectores que necesitan los remedios básicos. ¿Hay sectores de kirchnerismo que comparten esto? No, yo creo que no. Está vigente desde 1990 la ley 23798, la asistencia a los enfermos es permanente con distintos gobiernos, nunca se interrumpió. No podemos jugar con la muerte para obtener un rédito electoral. Sí, con nuestras propuestas, que son muchos. Y si le hice referencia hoy a lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, era porque usted mostró el índice del nivel de precios de la ciudad de Buenos Aires, y el otro, discúlpeme, es nacional y tiene una metodología. Sí, una truchada total. Pero usted muestra un sistema local, por eso yo me refería a la ciudad de Buenos Aires. Mire, el INDEC no publica las 6 canastas, que son las canastas regionales, para saber cómo llegan a ese número. El otro es una publicación nacional, que tuvo la auditoría en su momento hasta del FMI y demás. Pero mintieron 6 años con la inflación. 3 meses cumplieron y después le volvieron a truchar, una truchada total, el nuevo índice de precios del INDEC. De todos modos, si usted ve la relación entre los costos, va a haber la tendencia a la baja. Usted mismo lo reconoció, la inflación, a pesar de todo lo que se dijo, no va a ser del 40% este año, y es indisimulada la tendencia a la baja en la inflación, en cualquiera de los índices. Petrella, para insistir con este tema, ¿vos ves que hay una oposición que al kirchnerismo le genera miedo, o que el kirchnerismo piensa que si gana esa oposición es el apocalipsis? Gracias por la invitación, es un placer estar en la mesa con Juan Manuel, que sé que en el fondo no estás de acuerdo con los dichos de Alex Freire. Mira, a mí me parece que hay una tendencia en parte del kirchnerismo, que es creer que son más que un gobierno, o sea, que encarnan el país. Y eso se ve, por ejemplo, cuando actos de Estado se convierten en actos militantes, o cuando hasta la presidenta a veces corrige a sus militantes que cantan o dicen que vienen por Cristina, y ella corrige y dice, no vienen por Cristina, vienen por la Argentina, haciendo una equivalencia tácita entre su figura y el país. Entonces, si vos tenés esa concepción y gana otro, si vos sos la patria y gana otro, está ganando la antipatria. Ahora, yo creo que hay muy pocos miembros de gobierno que aceptan los dichos de Alex Freire, a pesar de que no salen a desmentirlo o contradecirlo. Pero al mismo tiempo, hace años que vemos tendencias, de lo cual lo de Freire ya es el punto extremo, porque cuando vos multás economistas por dar un índice de inflación que está en desacuerdo con el gobierno, o cuando desde la cadena nacional escrachás a ciudadanos privados, o desde agrupaciones militantes kirchneristas fomentás o instrumentás el escrache a funcionarios de exgobiernos, esa tendencia
desemboca naturalmente después en la idea que la oposición puede llegar a ser hasta la muerte. Y creo que lo que hay que resaltar es que en la Argentina del futuro no puede haber lugar para esas actitudes que son fundamentalmente antidemocráticas. Y la verdad, yo que trabajo también en la campaña nacional del PRO y que viajo por las provincias, lo que vemos mucho es que la gente demanda, creo, no solamente políticas públicas distintas, ¿no? Que bajen la inflación, que saquen el cepo, que permitan ahorrar, que no caiga el salario real, todas estas cosas que vos venís mostrando en tus gráficos. Pero la gente demanda fundamentalmente otra manera de hacer política. Consensos, diálogo, pluralismo y la búsqueda de la unidad de los argentinos y no la división. A ver, Alfonsín, otra de la discusión que está dando vuelta hoy tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Diego, una pregunta para Ricardo Alfonsín. Sí, bueno, se circuló el nombre ya de León Arlanian como un posible candidato que el gobierno estaría estudiando. Ayer lo dijo Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria, porque, bueno, Zaffaroni cumple 75 años el 7 de enero. A partir de ese día va a haber 4 miembros en la Corte Suprema. Y Diana Conti dijo, León Arlanian es un candidato de excelencia. También Gil Lavedra dijo que era un candidato excelente. Quería saber cuál era su opinión. Sí, pero por supuesto no importa lo que yo diga. Yo tengo relación personal además con León Arlanian y lo considero no solamente una buena persona, sino un gran profesional. Pero me parece que deberíamos tratar de que estas cuestiones se dieran cuando se decida las nuevas autoridades a partir del 2015 en principio. De todas maneras, que me perdone Iván, quiero decir algo acerca de un comunicado del PRO, en el que advierte a la sociedad o a nosotros respecto de nuestra posición con relación a este tema. Sí, un posible eso pacto, es una canallada. Un posible pacto entre el radicalismo y Cristina para designar jueces amigos. Eso es una canallada. Además hace referencia a otros antecedentes. Eso es una canallada. El Pacto de Olivos. Eso no se hace en política. No todo vale en política. No vale decir lo que dicen algunos desde el oficialismo con la intención de obtener algún voto más. Tampoco vale hacer ese tipo de acusaciones infundadas y a la ligera con la intención de obtener un voto más. Es una canallada. Eso quiero decirlo porque cuando venía para acá, Maxi, me enteré de esa declaración. Eso es nueva política. Eso es hacer política en torno a las ideas, la propuesta, sin descalificar y sin agredir. Ahora, ¿qué es eso? Ahora, Alfonsín, hay quienes dicen que el radicalismo, si Cristina propone a este señor, que se llama León Arlanian, que ha sido camarista de la Cámara Federal que juzgó a los excomandantes, a los genocidas de la dictadura militar, no podría, y fue también ministro de Justicia de Menem, y fue ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires, no podría, es decir, alguien que tiene mucho consenso dentro de todo el peronismo, el radicalismo no podría negarse a votarlo como juez supremo. Vamos a ver, no vamos a hacer supremo. Nada, pero lo que quiero, no sé, vamos a ver, yo creo, he dicho cuál es la posición hasta ahora del partido, que es necesario que esto se discuta más adelante. Ahora, nada va a ser a partir de acuerdos secretos. Eso es una barbaridad decir eso. A nosotros no nos pueden acusar de ese tipo de cosas. Y si quieren inaugurar una etapa nueva en la política, como dicen, bueno, que se dejen de incurrir en esas actitudes, que de nuevas no tienen nada, Eso de descalificar, sugerir cosas para despertar sospechas respecto del adversario, eso es más viejo que la ruda. Y incluso muchos no lo aplicamos nunca, aunque sea viejísimo, nos resistimos a esas cosas, ¿no? Digo, una pregunta. Perdónenme, pero Alfonsín, me indignan esas cosas, en serio. No, pero está bien. Porque se hagan el nombre, además el nombre, porque si viene el nombre de la nueva política, bueno, a ver, Ricardo, relacionamiento entre los a ver, Ricardo, sectores. lo que se está discutiendo acá es lo siguiente. No sé si será un miedo ahora con Pedrini o no del kirchnerismo, pero algunos síntomas hay de que ese miedo existe. Que el kirchnerismo ha pasado del vamos por todo al miedo al todos presos. Digamos, al miedo de que la rebelión de los jueces, que es evidente, el vicepresidente de la Nación ya tiene 2 procesamientos, uno confirmado por una Cámara Federal, ¿no? El ex secretario de Transporte Jaime también no sé cuántas causas acumula. Bueno, hay varias causas muy sensibles que está llevando la Justicia Federal, que antes estaban dormidas y que ahora avanzan. Entonces lo que se está discutiendo acá es si, como ocurre siempre en el final de un ciclo político, los jueces empiezan a investigar y van a fondo con los temas de corrupción, o si el kirchnerismo empieza a mover algunos hilos en la justicia con algún pacto en sectores de la oposición
en el radicalismo o en algún otro sector que signifique dejemos todo como está. Si yo dijera que el PRO tiene ganas de hacer un pacto en ese sentido según las cosas que le ofrezcan. ¿Cómo voy a decir una barbaridad de ese tipo yo? ¿Pero qué creen? ¿Que pueden decir cualquier cosa en política? Simplemente porque hay una sociedad que está dispuesta a creer y porque las cosas pueden resultar verosímiles, porque hay una sociedad que sospecha de todo. Pero por favor, yo lo lamento por Iván, que no me gusta decir esto, pero eso es una barbaridad. Y después por Iván Petrella. Sí, por Iván, sí, que respetan los partidos políticos, las instituciones, que empiecen a hablar menos de respeto y empiecen a respetar más. Y bueno, así como nosotros tenemos que respetar al oficialismo, el oficialismo tiene que respetar a la oposición y la oposición entre sí. ¿Usted cree que el kirchnerismo hoy, Diana Conti, que no se ha caracterizado en los últimos tiempos, digamos, como una lid de la justicia independiente o de promover una justicia independiente? El gobierno, bueno, desde mi punto de vista, no trabajó nunca por una justicia independiente. Yo he discutido con cuadros políticos del Frente para la Victoria y me dicen que la independencia del Poder Judicial es un una cosa subsidiaria, mayoritario republicano que va contra la democracia popular. Que modifiquen la Constitución, que digan que hay que modificar la Constitución y que la justicia no debe ser independiente del Ejecutivo. ¿El kirchnerismo quiere aprovechar estos cambios en la Corte Suprema de Justicia para designar jueces que se habló de Zanini también? De la posibilidad del secretario... Lamentablemente el oficialismo, no solamente Diana Conti, lamentablemente el oficialismo, aunque Diana Conti hizo campaña en el 2001 por el gobierno de la Alianza, bueno, pero les digo, lamentablemente el oficialismo no tiene demasiadas convicciones republicanas. No las tiene, no forma parte de la identidad, diría que del justicialismo, la cuestión republicana, no tiene la dimensión republicana fuerza en su identidad, fuerza de convicción, y eso le ha hecho mal al país. ¿Y entonces, esa es una de las cosas que tiene que corregir? Está bien, pero entonces lo que se discute acá es que para designar un juez de la Corte Suprema nosotros nos vamos a decir, hace falta 2 tercios en el Senado. Que le pregunten a otras fuerzas políticas, no a nosotros. En todo caso, yo también... Usted dice que no van a conseguir esos 2 tercios para designar un juez en la Corte con el radicalismo. No van a conseguir ningún juez que no dé absolutas garantías a los representantes del pueblo de que va a comportarse con independencia del poder político, aunque no solo del poder político, tiene que comportarse con independencia de cualquier forma de poder. Nosotros no vamos a acompañar nada, y ha sido clara nuestra posición en el sentido de que sería bueno que esto no se decidiera ahora, sino en otro momento. Pero bueno, tendrán que decidirlo los senadores y por supuesto que lo vamos a discutir en el partido. Lo que no hay derecho es a arrojar cualquier sospecha, duda, sí. No tiene derecho, porque son seres humanos los que están haciendo política. ¿Quiere decir algo Iván Petrella con el tema de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, el doctor Alfonsín comentaba que lo vio en el camino para acá el comunicado. La verdad yo no vi el comunicado, o sea que recién me entero, o sea, no puedo comentar al respecto. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que decís en el sentido que me parece que lo ideal sería que un próximo gobierno postule a algún candidato a la Corte Suprema. De la Corte Suprema. Que lo que corresponde, y creo que sería un gesto de grandeza del gobierno actual, dejar que eso suceda, porque demostraría que entiende que su lugar en el poder es algo pasajero y que le tocaría para seguir construyendo el país al próximo gobierno. ¿Quiere opinar del tema, Pedrinho? Por supuesto. Sí, creo que el compromiso republicano es muy firme. Hay un juez que se va de la Corte porque va a cumplir con la Constitución, 75 años. Podría quedarse. Zaffaroni. Sí. Podría verse que el ejemplo ético que está dando Zaffaroni y de subordinarse a la Constitución, que nadie lo dice, es innegable. A pesar de que hay una acordada de la Corte que le permitiría continuar más allá de lo que dice la Constitución. A pesar de eso, Zaffaroni se retira. Y el gobierno lo que tiene que hacer, si hablamos tanto de las instituciones, somos muy respetuosos de las instituciones, inmediatamente poner en práctica el mecanismo de designación de un nuevo juez. De designación de un nuevo juez. Bueno. Y nadie sabe a quién va a proponer. Por lo tanto, creo que son aventuradas estas versiones. ¿Por qué no vamos a quedar más de un año sin un juez de la... No, y puede haber un segundo juez, porque el doctor Carlos Fay, que tiene 96 años... muchos sospechan que tal vez el año que viene se tome ya una licencia o quiera descansar. Ya tiene 96 años el doctor Carlos Fay. La continuidad de Fay es vergonzosa porque la Constitución claramente estableció los 75 años y él, bueno, en una... Escúcheme, ¿el kirchnerismo lo quiere sacar a Fay del juez? No, yo se lo digo institucionalmente. Sí. La Constitución es muy clara, 75 años. La mayoría automática, la Corte que no nos queremos... que nadie se quiere recordar, se autoprorrogó los mandatos de los jueces
porque decían que era contra el principio de inamovilidad de los jueces. Mentira, no pueden ir por sobre la Constitución. Diego, una última para Ricardo Alfonsín sobre el tema del Frente UNEN. Sí, ¿de dónde surge esta versión que se publicó de que usted está explorando un acuerdo con Daniel Scioli en la provincia, como hizo en su momento con De Narváez? Lo publicó Horacio Berbisky, pero digo, ¿de dónde cree usted que surge? No sé, no tengo la menor idea. Pregúntenle a él. Ahora entiendo por qué muchas veces, frente a cualquier noticia que sale, que pueda ser crítica con el gobierno, atribuyen perversidad al periodista o le dicen que es un mentiroso. Claro, si ellos hacen esas cosas, ¿cómo va a decir esa barbaridad? Pero y si también es otra cosa que se hacía a la ligera. No he tenido nunca una reunión, jamás. Con Scioli. Pero jamás para discutir una cosa semejante. Me he reunido con el gobernador en varias ocasiones, debe hacer un año que no me reúno con él. Pero siempre por cuestiones vinculadas a la gestión para Chascomús, concretamente para otro municipio. Brevemente, la foto que generó tanto ruido en el radicalismo, ¿no? Brevemente, sí. La foto de Gerardo con Sergio Massa. Sí. Digo, miren, acá hay dos partidos políticos que son nuevos y que no tienen desarrollo nacional. Que en alguna provincia no solo no tienen candidato a gobernador, les cuenta encontrar candidatos a intendente. Y por supuesto, procuran disimular esa debilidad electoral acompañando a los candidatos de uno de la Unión Cívica Radical en esas provincias, porque sería para ellos grave, podría afectar negativamente las chances electorales como presidenciales si en esa provincia 2 o 3 meses antes de las elecciones sacan el 3, el 4 o el 5%. Entonces nos vienen a acompañar a nosotros, pregúntenle a ellos por qué nos acompañan, si por gusto porque no tienen candidato. Y esta interna fuerte hoy entre Cobos y Gerardo Morales se han dicho de todo. Ayer estuvo Julio Cobos las cosas que se dicen en el oficialismo, miren, son cosas que se van a ir resolviendo. Usted no lo ve Ojalá que no existan más. Pero de ninguna manera hay que magnificarlas, me parece. ¿No puede ser que muchos radicales ya no confíen en los candidatos de UNEN a presidente? No, muchos radicales no. Yo creo que había un 30%, casi un 13% de los argentinos que confiaban en UNEN y se entusiasmaban. Después de estas discusiones, cayó ese porcentaje, cayó bastante. Pero creo que podemos revertirlo si somos capaces de evitar este tipo de discusiones, ¿no es cierto? Porque además estas cosas que dicen por los medios algunos dirigentes jamás la plantearon donde deberían plantearla, y lo que no se plantea donde debe plantearse no se puede plantear en los medios. Eso también es seriedad. Alfonsín, gracias por haber estado a usted, esta noche en Plan M. A ver, Diego, escena rápida de peronismo explícito que creo que lo involucra a Scioli. A ver. Bueno, Diego, contame, ¿qué pasó con Scioli? ¿Sigue recorriendo las provincias en busca de gobernadores? Sí, una foto que vas a ver mañana, en realidad esta es una foto de archivo, pero mañana se va a reeditar porque Scioli va mañana a Salta, va a Santa Fe también, pero va a Salta para reunirse con Urtubey, que era uno de los presidenciables del Frente para la Victoria. Cuando el gobierno dice tenemos 8 candidatos, uno de los candidatos es Urtubey. Lo que quiere hacer Scioli es ir sumando, ir alineando a todos los gobernadores, de alguna manera en un espejo refractario con lo que intenta hacer Massa o lo que intenta hacer Macri, que van por el interior sumando radicales. Bueno, lo que intenta Scioli es sumar peronistas. Mañana vas a tener... Y Cristina quiere justamente lo contrario, que Scioli demore su campaña. Sí, Cristina no está muy entusiasmada con una campaña prematura que ya empezó hace mucho tiempo, pero que ahora Scioli está tratando de pisar el acelerador porque ve que Massa recorre las provincias, que Macri cierra con radicales, y entonces Scioli, que es el candidato que mejor mide dentro del espacio del oficialista, mañana quiere estar con Urtubey y ya estuvo con otros gobernadores también. Iván Petrella, a ver, estamos acá con Pedrini del Frente para la Victoria. ¿Se viene una campaña donde se juega, digamos, la vida y la muerte? Digamos, donde el kirchnerismo juega todo y plantea que los que vienen a llevar todo al pasado, a destruir todo lo que se hizo. Mira, espero que no. Espero que la discusión de campaña sea los distintos proyectos de país y visiones de país que tenemos a futuro, y que se pueda dar esa campaña en el marco de la cordialidad
normal que se tiene que dar en democracias más o menos maduras como la Argentina y que se da en los países vecinos. Si uno ve la campaña ahora en Uruguay, por ejemplo, hasta en Brasil, donde tal vez fue un poquito más conflictivo, se da dentro de un marco de normalidad, sin acusaciones totalmente alocadas. Tenemos que apostar a eso como argentinos, porque eso demostraría que no solamente la ciudadanía, pero en particular los políticos, hayan logrado un grado de madurez que realmente permitirá después construir sobre bases sólidas la Argentina en el futuro. Pedrini, ¿el kirchnerismo va a jugar con esta idea, nosotros o el caos? No, de ninguna manera. El kirchnerismo se va a apoyar en los logros de gestión. Creemos que lo que le falta al escenario político argentino es una oposición clara. Lo que pasa tanto en UNEN como en el PRO, el Frente Renovador, no se saben si se van a juntar, si no se van a juntar, si van a ir juntos, si no tienen siquiera una hoja de ruta de alianza, menos pueden tener un proyecto de país. Ahora, digo, esta pirotecnia verbal, ¿no?, del estilo de Delía, la de Alex Freire, ¿no puede terminar también en diciembre o en enero, no sé, sobre el final de un ciclo político con enfrentamientos en la calle, oficialismo y oposición? Bueno, espero que no, obviamente espero que no, pero hay una realidad económica y política, diría. Por un lado, en lo económico, la economía está muy mal, Maxi, vos lo mostrás permanentemente, la inflación es muy alta, estamos oficialmente en recesión, cae el salario real, etc. Pero además de eso, lo que es realmente grave es que la extrema inmediatez de la coyuntura argentina, parece un país que casi se convirtió en un noticiero, hay que estar mirando el noticiero todas las horas para ver qué pasa y qué cambian las reglas de juego. Lo que ha hecho también es ha devaluado el debate económico y político. Hablamos del dólar, del cepo, de gendarmes corriendo arbolitos en la calle Florida, y no hablamos de los problemas puntuales y profundos del país. Y creo que los exabruptos de alguien como Alex Freire son otra pata de eso. Ante la ceguera y la desesperación, ante su incapacidad de resolver la coyuntura, pasamos a temas casi banales o exabruptos violentos que no le sirven a nadie y que espero yo, y creo que es una responsabilidad del gobierno, pero también de la oposición y de los ciudadanos, de tratar de calmar las situaciones para que la transición hacia el 2015 y el cambio de gobierno se dé en el marco de la normalidad de una democracia. Cuando un gobierno se va, no se va el país, no ganan los enemigos de la patria, hay un cambio de gobierno, de bueno, es que lo que pasa es que el kirchnerismo viene machacando, y por eso yo no lo tomo como algo trivial, digamos, como una discusión de la farándula, lo que ha pasado con esa frase, ¿no? Si Massa o Macri ganan, vas a morir. Lo tomo como un poco la conciencia de parte de la militancia kirchnerista. Desde arriba se le ha inculcado a mucha militancia kirchnerista que la oposición son títeres del poder económico, algunos tienen reminiscencia de la dictadura, otros quieren llevar al peor ajuste. ¿No es así, Pedrini? Yo lamento disentir con usted, pero vemos que... Pero usted es el kirchnerista civilizado. Quienes sufrimos los ataques somos nosotros. No hay mayor gesto de compromiso republicano con el Poder Judicial que lo que se hizo, con lo que hizo Néstor Kirchner con la Corte Suprema de Justicia en el 2003, los juristas que puso, el decreto 222 que estableció audiencias públicas, posibilidad de los ciudadanos de impugnar a los candidatos que proponga el Ejecutivo. Desde el punto de vista verbal están todo el tiempo en la confrontación. Tenemos, bien, mal, ¿qué es lo que queremos debatir? Tenemos un proyecto de inclusión, algo hemos hecho por la inclusión en este país, único país de Latinoamérica con la totalidad de nuestros mayores incluidos en el sistema, en un sistema social. Lo mismo pasa con los menores. Tenemos un plan de industrialización. Se podrá, lo que la gente demanda es, bueno, ¿cuál es la alternativa a lo que plantea? Si somos tan malos, que nos pongan un plan alternativo. Está bien, pero se plantea al revés. ¿Es tan grave si gana la oposición en el 2015? ¿O la Argentina sigue, realmente, sigue como está ahora, un poco mejor, un poco peor? Creo que la Argentina. Si usted me pregunta a mí, tendríamos que continuar profundizando el modelo. Ahora, ¿qué oposición me habla usted? Me habla de la oposición, va a ser Alfonsín, el presidente va a ser Macri, va a ser Massa. La verdad que la oposición es algo que no se sabe lo que es, tampoco sabemos qué proyecto tiene. Digo, yo creo que si gana la oposición, si gana el PRO, vamos a estar mucho mejor porque se van a resolver algunos temas estructurales económicos, pero también, insisto, fundamentalmente, lo que va a cambiar es la manera de hacer política. La manera de hacer política. Uno de los
peores legados posibles, no digo necesarios, posibles del kirchnerismo es lo que vos acabas de resaltar. La división del país entre buenos y malos. Eso no le sirve a la democracia, y no le sirve al país y no le sirve a la gente. Gracias a los dos, Pero seguimos sufriendo ataques. La oposición en esta hora que salieron a decir que van a derogar todas las leyes. En proponer un proyecto del país, dicen vamos a derogar todo lo que hicieron. Gracias a los dos. Vamos volando una tanda y cuando volvamos vamos a discutir un poquito cómo sigue la economía. ¿Qué pasa con el cepo al dólar? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Hay algún proyecto para terminar con la inflación, levantar el cepo al dólar? Tanda muy cortito y volvemos, no te vayas. Carrefour presenta el cumple del año. Este miércoles y jueves, 20% de descuento, más 12 cuotas sin interés en herramientas eléctricas, soldadoras, hidrolavadoras y pinturas. Y además en todos los cortes de pollo, cerdo, milanesas y pescadería, te devolvemos 30% en cheques Carrefour para tu próxima compra. Vení al cumple Carrefour, un show de ofertas todos los días. ¡Muy bueno! Adrián Mercado te presenta Subastas Online. El proceso es muy simple. Te suscribís, ingresás a la subasta y comenzás a ofertar. Ingresá en adrianmercado.com.ar y entra a la nueva forma de subastar del siglo XXI. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Si buscas calidad y diseño, lo mejor está en Suéteres Canetti, fábrica y venta por mayor, ideal para negocios multimarca. Entra en www.canetti.com.ar. Carrefour presenta el cumple del año. Cumple un amigo que es un restart, siempre a la modem, trabajo es tablet. Un día íbamos por la router y me dijo algo que me hizo un doble clic. Paz en el mundo. Password. Del jueves al domingo, aprovecha para mamá. Tablet con procesador dual-core a 1.499 pesos. Y cámara digital Panasonic 14 megapíxeles a solo 1.499 pesos. Y además, cocina eslabón de lujo a 3.799 pesos. Y también 18 cuotas sin interés en todos los muebles de jardín. Vení al Cumple Carrefour, un show de ofertas todos los días. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Álamos, saber elegir. Pregúntele a su farmacéutico. Digestión lenta. Por la calidad de sus componentes, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Seguimos en Plan M, ya estamos con el profesor Víctor Becker, ex director de Estadísticas Económicas del INDEC. Gracias por venir,
profesor Becker, y con Ricardo Delgado, que es uno de los integrantes del equipo económico de Sergio Massa. A ver, la cuestión es muy sencilla. Los equipos de Massa han planteado que se puede levantar el cepo al dólar en 100 días desde que se asume. ¿Y bajar la inflación en cuánto? Quiero escucharlo a Delgado y en todo caso después le pregunto al profesor Becker para hacer el test muy simple, de calidad. Muy simple, Maxi. Sí. El cepo es un instrumento que no aplica a ningún país serio del mundo. La Argentina, en una suerte de eterno retorno, parece comprar siempre remedios exóticos, como fue la convertibilidad en los 90, y ahora desde el año 2012, finales de 2011, el cepo cambiario, que es básicamente una inhibición a poder disponer libremente de las monedas, de las distintas monedas. Eso no tiene ninguna lógica. La Argentina no tiene un problema estructural de falta de dólares, sino es el resultado de esta iliquidez, este faltante de dólares hoy en la economía, es el resultado de las malas políticas, básicamente lo que vos marcás permanentemente, no luchar contra la inflación en serio. La madre de todos los problemas de la Argentina se llama inflación. Y atacando la inflación en serio, con un programa que la reduzca de manera gradual, consistente, que le dé a los argentinos la señal clara de lo que está haciendo el Estado, de lo que está haciendo el Tesoro, lo que hace el Banco Central, los incentivos a la inversión, la inflación va a ir bajando gradualmente. ¿Hoy el gobierno podría levantar el cepo en estas condiciones? En estas condiciones es imposible, porque la Argentina hoy tiene demanda de dólares que además está reprimiendo por un lado y no genera oferta. Las exportaciones, que era la última fuente de ingreso de divisas y de dólares a la Argentina, hoy están cayendo de manera preocupante. El año que viene tenemos una cosecha de soja que a estos precios va a ser incluso menor a la que fue este año y que fue récord, y aún así seguimos teniendo problemas. Profesor Becker, hoy decía Miguel Bey, ¿no?, un economista que está trabajando hoy con Daniel Scioli, que el gobierno tiene que transitar el desierto hasta enero con 2 cantimploras. Y que después en enero, bueno, más o menos se arregla con los buitres, con Griesa, y llueven 10.000, 15.000 millones de dólares, y el año que viene ya es un año de crecimiento. ¿Usted coincide, digamos, con esa visión? Si el gobierno la adopta, seguramente que es así. O sea, acá tenemos un último trimestre que, como siempre en todos los años, los últimos 3 meses tenemos pocas exportaciones tradicionales, tenemos importaciones, vamos a tener caída de reserva. Se supone que la cláusula Rufo vence el 31 de diciembre, por lo tanto, el 1 de enero el gobierno ya estaría en condiciones de arreglar con los fondos buitres, a partir de ahí salir del default, generar la posibilidad de emitir bonos en el mercado internacional a las tasas bajas que hay hoy en día y financiar de alguna manera por esa vía el déficit presupuestario del año que viene y llegar en paz a las elecciones. Lo que no me queda muy claro es si esta receta, que yo creo que la comparte el 95% de los economistas, la comparte el gobierno. Ahí está mi duda. Ahora, aún así, la inflación va a seguir estando, es decir, los problemas de los que hablamos, la emisión monetaria, es decir, papeles que valen cada vez menos, pesos que valen cada vez menos, los problemas de fondo de la economía argentina van a seguir estando, ¿o no? Sí, bueno, perdón, Víctor, básicamente sí, porque el gobierno claramente ha vuelto a su clásico modus operandi de los últimos 8 años, que es meter con la inflación. Y claramente cree que solamente los precios cuidados son un programa antiinflacionario. Que además, fíjate vos, Maxi, el año pasado, lo hablábamos antes con Víctor, el INDEC marcó una inflación del 11%, o algo menos del 11% el año pasado. Este año va a cerrar en 25%. O sea, ¿dónde está el éxito antiinflacionario, aún con los propios números mentirosos del INDEC, de este gobierno, que duplica su tasa de inflación de un año al otro? Entonces, la verdad que... Es una economía en recesión. Con una economía en recesión, todavía mucho más grave. Entonces, digo, si no atacamos ese problema, yo no coincido con Bain. Me parece que hay un pensamiento mágico en creer que la Argentina, aún arreglando este episodio, yo diría hasta menor, del caso Griesa, porque en realidad lo que se trata es de resolver todo el problema de los holdouts, no solamente el problema de este fondo que está en el juzgado de Griesa. La Argentina no va a generar 10.000, 15.000 millones de dólares de la noche a la mañana. No es posible de financiamiento de deuda para conseguir dólares. Yo creo que el desierto, que va a haber que encontrar algún surtidor de agua para volver a llenar las cantimploras a partir de enero. A ver, ¿qué pasa con el empleo, digamos, en esta transición, pongamos en los próximos meses, ¿no? Porque acá hay sectores que están en una situación muy, por ejemplo, todo el tema de la armaduría de Tierra del Fuego, que tiene intensivo 90% en importaciones, hoy está, el otro día caló, dijo, acá hay 3.000 puestos de trabajo que están en riesgo y demás. Hasta ahora se ha mantenido un nivel de empleo alto. ¿El gobierno puede seguir manejando esta idea de una recesión con inflación, pero que mantiene ciertos niveles de empleo?
Efectivamente, digamos, estamos en un proceso de ajuste, o sea, llamemos a las cosas por su nombre. Ese ajuste puede ser más profundo o menos profundo y en función de eso tendrá mayor o menor impacto sobre los niveles de empleo. Argentina, toda vez que tiene que contraer importaciones, si contrae importaciones automáticamente baja el producto, baja el empleo, esto es de manual. Ahora, pocas perspectivas hay de que estas cuestiones de fondo, la inflación, el INDEC, el cepo cambiario, etcétera, se resuelvan antes del 2016. Creo que la única preocupación ahora es llegar al 2016 en las menos peores condiciones, y de lo que se trata es de entrar a discutir qué se hace a partir del 2016. Es decir, ¿usted cree que todos los problemas estos quedan para el próximo gobierno? Absolutamente. A lo que tiene que apostar el gobierno acá es a que no se le enfríe mucho la economía. Administrar la crisis de la mejor manera posible. Yo en estos días estoy sacando un libro dedicado justamente a qué hay que hacer a partir del 2016. De acá a las elecciones, lo mejor que puede hacer el gobierno es tratar de no seguir agravando los problemas. A mí me parece, Maxi, que hay que ser muy conscientes de que el gobierno eligió este camino. Digo, no, la inflación no es un problema ni en Latinoamérica ni en el mundo, y me parece que ha sido una decisión deliberada del gobierno de generar una economía que hoy tiene los problemas que bien marcaba Víctor recién, y que está en el propio gobierno decidir qué tipo de final quiere tener. Si quiere tener un final con una situación algo mejor, lo puede hacer, definitivamente. Con un programa antiinflacionario en serio se puede rápidamente empezar a revertir por lo menos parte del problema de expectativas y de falta de credibilidad. ¿Cómo hace Cristina para no volver a devaluar? Porque el gobierno está claro que lo único que ha mantenido en este momento, ahora después de la devaluación de enero, como ancla es el dólar. Digamos es lo único que está sujetando de alguna manera el resto de las variables, ¿no? Lo único que no aumenta, aumentó el combustible, es decir, los servicios públicos empiezan en los casos a aumentar, los impuestos, los alimentos, todo a un ritmo del 35-40%, el dólar no. Después de la devaluación de enero, el mismo error, el mismo error de 2010, claro, claramente, el mismo error que se cometió en el 2010 y en el 2011. Un atraso cambiario que va a generar que si no hay importaciones, lo que haya una necesidad justamente de apretar por el lado de las importaciones para evitar que se vayan las reservas. El año pasado se fueron 13.000 millones de dólares del Banco Central. Este año vamos a tener una pérdida de 5.000 millones, de 4.000 millones respecto de los niveles de fines del año pasado, sin generar ninguna condición nueva para que aumenten las exportaciones, las reservas, porque ahí está el problema de fondo. La Argentina hoy no tiene motores para generar divisas. Ese es el problema. Están cayendo 10% de las exportaciones, la soja va para abajo. Y, como decía Víctor antes también, la única manera de que las reservas dejen de caer tanto es apretando cada vez más a la actividad económica, con menos importación. Ahora, ustedes dicen que es un error que el gobierno de nuevo vuelva a clavar el dólar. Ahora, si el gobierno vuelve a devaluar, como hizo en enero, ya demostró que inmediatamente se le acelera la inflación y genera más recesión. Pero en esta lógica, digamos, ese gobierno está entrampado. Pero absolutamente. La vieja fórmula del teorema de la doble imposibilidad. No puede devaluar porque se te acelera la inflación. Si devalúa, también es malo. Es decir, una cosa u otra es malo. Es la experiencia que ya hemos vivido tantas veces de que aumentan los precios, entonces devaluás, recuperás el tipo de cambio real por un par de meses, volvés a tener inflación, volvés a devaluar. De esta trampa, digamos, no salís si no pegás un giro de 180 grados, que este gobierno no lo va a pegar, y por lo tanto, digamos, me parece que lo único que cabe esperar es que lleguemos a fines del 2015 con una situación no mucho peor que la que tenemos hoy. El gobierno eligió no perder reservas, o no perder tantas reservas como perdió el año pasado. ¿Es descabellado eso, digamos? Porque la verdad que siempre se dice, para tener gobernabilidad necesitas reservas en el Banco Central. Bueno, yo creo que básicamente lo que quiere evitar el gobierno es una crisis cambiaria, porque sabe que detrás de la crisis cambiaria viene una crisis política, eso está claro. Ahora, esto lo hace a costa de la actividad económica y del empleo. Prefiere la recesión, compra recesión a otra devaluación. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿eso soluciona los problemas? No, ninguno de los problemas. O sea, la inflación está más del doble según los números oficiales que el año pasado. Entonces, la verdad, me parece que es una receta muy, muy pobre desde el punto de vista de la práctica de la política económica. A ver, la otra discusión es si el gobierno, supongamos que más o menos logra sujetar el dólar en estos niveles, ¿no?
que obviamente cuando hay inflación, la Argentina se vuelve cara en dólar, lo que estamos viendo, ¿no? Y sigue la brecha cambiaria. ¿Se puede cerrar esa brecha del dólar paralelo hoy? Difícil. A 14.70, 14 y pico. ¿Está caro? ¿Está caro? ¿Puede bajar? ¿Puede cerrar esa brecha del gobierno? Nosotros hicimos una regresión y nos da una línea perfecta con un punto 95 de ajuste, o sea, que entre emisión monetaria y tipo de cambio blue. El tipo de cambio blue refleja exactamente el excedente de moneda que genera el gobierno emitiendo. Entonces, querés bajar el blue, deja de emitir. Pero vos, para eso tenés que encontrar un mecanismo. Hoy esa relación da 14 pesos. Sí, algo parecido a eso. Aproximadamente. Algo parecido a eso. Sí, el punto de fondo está ahí, o uno de los puntos de la inflación en la Argentina está ahí. El problema de que el Banco Central está siendo cada vez más presionado y demandado para emitir. La última, en estas condiciones, si todo sigue así, digamos, lineal, si el gobierno consiga unos dólares y demás, ¿le deja al próximo gobierno el paquete que devalúe lo que dijo una vez Cristina, que devalúe el próximo gobierno? ¿Le deja ahí un paquete de...? Bueno, yo creo que el próximo gobierno, generando las señales adecuadas, no va a tener que tomar medidas que son demasiado desagradables. Claramente va a haber algún tipo de reacomodamiento de precios, sin duda, pero insisto, la Argentina tiene un enorme potencial de dólares que están esperando, muchos de los cuales fugaron los propios argentinos. Se fueron 80.000 millones hasta el año 2012, entre el año 2007 y el año 2012, y esto evidentemente demostró ya la recuperación post-convertibilidad, que son los primeros que vuelven a entrar, los argentinos. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Ya están llegando Clara Mariño y Eduardo Serenelini al aire de Canal 26. Tanda y nos despedimos. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Si es de metal, se pinta mejor y más fácil con Simultáneo de Beñer. Directo sobre el óxido. Simultáneo de Beñer. Beñer, Beñer, nadie pinta como Beñer. HMB, 3 letras que combinadas con proteínas y vitamina D hacen del nuevo Ensure Advance un suplemento especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para vos. Excesos en comidas y bebidas. Pregúntele a su farmacéutico. Por su eficacia, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión digital, más internet 10 megas, más telefonía, más wifi, por solo 434 pesos final por mes. Y en primavera, Telecentro te regala 200 pesos de bonificación para que elijas el triple pack que quieras. Y por 3 meses, te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max digital, más Movie City Pack, más Telecentro Play, con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro.
pasamos, quédense en Canal 26, ya llega Clara Mariño y Eduardo Serenini con A Fuego Lento, el aire de Canal de 26 es de ellos.